Sí, doctor, perfectamente. Sí, sí se Perfecto, escucha. perfecto, muchas gracias. Bien, pues buenos días, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Les agradezco que se encuentren puntuales y presentes en esta salón virtual dentro de nuestro diplomado. Les agradezco entonces que se encuentren por acá y el día de hoy, pues me toca interactuar con ustedes con el tema de argumentación y derecho. Eh, la dinámica que quiero seguir, si ustedes me lo permiten, es, tengo una presentación que me gustaría nos pudiera servir para guiar la sesión de hoy y pedirles que me tengan un poco de paciencia para que las preguntas, los comentarios los hagamos un poquito más hacia el final de la sesión. Desde luego vamos a abrir un espacio, insisto, para preguntas y comentarios. Si tengo alguna respuesta, pues ofrecérselas. Se vale que ustedes me digan al final, oiga, más que una pregunta, tengo un comentario, o una experiencia, o quiero compartir algo que me ha tocado observar, o incluso alguna crítica a lo que por acá podamos verter. Entonces, desde luego, perfectamente se vale. Yo no tengo ningún problema. Si me hablan de tú, me hablan de usted, me dicen vado, me dicen doctor, me dicen licenciado, como sea, por mi parte no hay problema. Mientras no me digan güey, yo no tengo bronca alguna. De igual manera, me conduciré con mucho respeto hacia ustedes. A lo mejor se me sale a alguien hablarle de tú, es con todo respeto, diría el clásico, pero si le incomoda, pues me puede decir y con gusto puedo cambiarme al usted. Bueno, esas serían, digamos, las instrucciones generales. A ver, vamos a hablar del derecho y la argumentación o del derecho como argumentación. Y lo primero que tendríamos que tomar en cuenta, a mí me lo parece, es que el derecho se sirve de la argumentación. A veces se expresa o se justifica por medio de la argumentación, pero en realidad el derecho no es solo argumentación, o la esencia del derecho no es la argumentación. La esencia del derecho es el concepto de autoridad, es la idea del poder. Eso es, porque en el fondo, si lo queremos ver con claridad, el derecho es eso, es un fenómeno de poder. Es un fenómeno en virtud del cual un alguien que puede ser colectivo o plural, alguien puede ordenarle a otra persona o a otras personas que realicen ciertos actos que muy probablemente esas personas no quisieran hacer. Entonces, esto lo aclaro desde el inicio de nuestra sesión, porque yo sé que en la actualidad pues pareciera ser que el derecho es eso solamente, que el derecho es solamente argumentación. Y me parece que es un error que es perjudicial no aclarar, porque insisto, el derecho es esencialmente un fenómeno autoritativo. Esto es muy evidente en algunas materias, sobre todo en aquellas donde el Estado despliega su potestad sancionadora. Estoy pensando, sí, en el derecho penal, pero no solamente en el derecho penal. Por ejemplo, en materia electoral estoy pensando en el derecho administrativo sancionador. Lo hemos visto en recientes fechas respecto, por ejemplo, al caso de la revocación de mandato, donde vimos distintas autoridades que, bueno, usaban de cierta manera sus redes sociales y cuando el Instituto Nacional Electoral les ordenaba en ejercicio de una potestad parajurisdiccional, que es el dictar medidas cautelares, les ordenaba quitar o bajar ciertas publicaciones, pues estas autoridades se enojaban y protestaban y manifestaban estar en contra o de la autoridad o de la norma o de la interpretación de la norma, pero bajaban la publicación, bajaban la publicación. Es un ejemplo muy claro de cómo el derecho funciona como un fenómeno de poder. No estoy de acuerdo, no me parece, creo que es algo equivocado. Las razones, o sea, los argumentos que me das para haber decidido lo que decidiste no me convencen, sin embargo, tengo que cumplir con el mandato, aunque no me guste, aunque no me parezca, aunque lo estime injusto, pero tengo que cumplir con el mandato. Entonces, insisto, no se nos debe olvidar esto, que el derecho es un fenómeno autoritativo, es un fenómeno de poder.
Lo que sucede, y por eso la vertiente argumentativa del derecho ha tomado tanta fuerza en los últimos años, lo que sucede es que en los estados democráticos, nosotros y nosotras, la ciudadanía, le exigimos a las autoridades que obren de cierta manera. Para nosotros en la actualidad, para nuestras sociedades, no basta con que la autoridad diga, tienes que hacer esto porque lo digo yo. O sea, no se vale que actúen como algunos padres o algunas madres que, hijo, das tal cosa, ¿por qué? Porque te lo estoy ordenando. ¿Por qué? Porque soy tu padre. ¿Por qué? Porque soy tu madre. En el modelo del Estado democrático en el que nosotros vivimos, eso ya no es válido. A nosotros no nos sentimos moralmente obligados porque una autoridad nos diga tal cosa porque yo te lo mando, sino que ahora exigimos que una autoridad nos dé razones, nos diga por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué está mandando lo que está mandando. Y en ese sentido, ahí es donde la argumentación cobra un papel fundamental, porque la argumentación es, a final de cuentas, dar razones. Pero no estoy contestando, este es rápido, nada más es de mi hijo, rapidísimo. Ok, ya. Pueden no convencernos, pero exigimos que se nos den razones. Muy bien. Entonces, insisto, tener en mente eso, que el derecho es esencialmente un fenómeno autoritativo. Bueno, dicho esto, ahora sí me voy a la presentación. La argumentación en el derecho está ligado con la idea de la hermenéutica, con la idea de encontrar sentidos, asignar sentidos y dar razones de los sentidos. Y hermenéutica es un concepto muy interesante, desde el nombre. En esta imagen aquí tenemos un mosaico antiguo, un mosaico romano, donde vemos al dios Hermes. Ahí está el dios Hermes. Y lo vemos con su lira, que es uno de los atributos de Hermes. Hermes y hermenéutica tienen el mismo origen. O sea, digamos, la palabra, hay una relación entre el dios, la palabra y el concepto que tenemos actualmente de hermenéutica. Hermes es un dios mensajero de los dioses. Es hijo de Zeus y una diosa muy interesante que es Maya. Maya es una diosa muy interesante porque se encuentra tanto en el panteón griego como en el panteón hindú. O sea, es una diosa que está presente tanto para los griegos como para los hindús. Y es muy interesante justamente porque Maya es la diosa de lo aparente, de lo ilusorio, de lo que sugiere ser algo, pero en realidad es otra cosa. La verdad es que el comercio, no me refiero de productos, sino de ideas, entre los griegos y los hindús fue un comercio que se mantuvo durante muchos años, o entre los indios, mejor dicho, para no referirnos a la religión hindú, con las distintas civilizaciones, sobre todo del norte de la India, a grado tal de que tuvimos reinos greco-indios en esa parte norte. Por ejemplo, hay estatuas muy interesantes, no las busquen ahorita, búsquenlas terminando la clase, de Buda, donde vemos el rostro de Buda y el Buda que conocemos, un Buda sonriente, de cachetes rellenitos, de oreja grande, el Buda que conocemos. Pero el cuerpo está cubierto con una túnica griega. O monedas de reyes de estas partes nortes de la India, reyes de origen griego, que tienen tocados con elefantes. Entonces es muy interesante este comercio que hubo entre entre indios y griegos. Y Hermes es un poco un producto de este comercio, porque su madre, insisto, la diosa Maya, es una diosa tanto hindú como griega, tanto india, perdón, como griega. Y Hermes decíamos, el dios de la música, es el dios de la comunicación, es el dios que lleva los mensajes de los dioses hacia la sociedad.
pero también es un dios de los límites, porque Hermes, la palabra Hermes, en su origen griego, quiere decir mojoneras. O sea, estos pequeños, que todavía se usan, estos pequeños montoncitos de piedra que a veces se usa para marcar dónde termina el terreno de una persona y dónde empieza un terreno distinto. Entonces, Hermes nos lleva a la idea de la comunicación, nos lleva a pensar en ideas, pero también nos habla de límites, del límite de lo comunicable, del límite de la comunicación. Y todo esto es interesante porque, como bien nos decía Fritz Mautner, y vamos a hablar de él, es un filósofo del lenguaje, toda palabra es una metáfora. Esta es una idea que después, por ejemplo, muy posiblemente ustedes la hayan escuchado, la hayan leído a Borges, la idea de que el lenguaje está hecho de metáforas. Pero la idea no es de Borges, Borges la toma directamente la toma de Fritz Mautner. Entonces, esta imagen que tenemos aquí de Hermes es una metáfora que nos habla del sentido de lo que se comunica, de la forma de comunicar, pero también de los límites de la comunicación. La hermenéutica es una disciplina que nos encontramos en muchas áreas, yo no diría del conocimiento, porque tal vez habría que hablar del expertise, o en varias áreas del arte humano. Y tiene que ver con la posibilidad de comprender, nuestra facultad de comprender, pero también, y por esto es muy relevante en materia de argumentación, la facultad de darnos a comprender. Nuestra facultad de comprender, pero también de darnos a comprender. Y se distingue de la interpretación y de la argumentación, o sea, a ver, la hermenéutica es, digamos, un antecedente de ambas, de interpretar y de argumentar. La diferencia es que la hermenéutica son, digamos, los principios que se utilizan, y la interpretación y la argumentación toman los principios de la hermenéutica. Recordemos aquí también, y vamos a profundizar en ello, que interpretar y argumentar son dos cosas distintas. Sé que suelen usarse como sinónimas y que de repente se habla de interpretar y argumentar como si fuera exactamente lo mismo. Pero son cosas distintas. Interpretar es asignar un sentido o encontrar un sentido. Eso es interpretar. Argumentar es dar las razones de esa asignación del sentido. Pero no podemos ni interpretar ni argumentar si no pensamos en clave hermenéutica. Entonces, la hermenéutica se utiliza para el lenguaje hablado o el lenguaje escrito, pero se usa para muchas otras cosas. Aquí estoy poniendo una foto de un libro. Yo lo leí porque lo tenía mi papá en su biblioteca. No, a lo mejor por aquí lo tengo todavía. Fue un libro muy famoso en los años 60 y 70 del siglo pasado. Todavía se encuentra, a lo mejor alguien de aquí lo tiene, que es El misterio de las catedrales, de Fulcanelli. Fulcanelli se supone, es la leyenda, pues, fue, digamos, uno de los últimos buscadores de esto de la piedra filosofal, llamados alquimistas, ya en la época moderna. Y se dice que este señor Fulcanelli escribe este libro que es El misterio de las catedrales, donde lo que hace es justamente una hermenéutica arquitectónica de las catedrales. O sea, ¿qué significa que una gárgola esté en cierta postura? ¿Qué significa que el santo esté volteando hacia la izquierda? ¿Qué significa que la hoja, la flor que tiene la estatua de la Virgen María sea tal tipo de flor o esté con el manto de esta y de esta manera? Eso quiere decir. Voy a dejar de compartir un momento. El día de ayer, fui a visitar un convento aquí en la Ciudad de México, que seguramente muchos conocen, el convento del Carmen, famoso porque tiene varias momias. Bueno, pues ahí fuimos al convento. Y hay una pintura de un santo que yo desconocía, que cuando me acerco a verla me dice, mi hijo, mira, y tiene, como que tiene clavada una espada aquí arriba, como a la altura de lo que le llamaban el manubrio aquí donde está la clavícula, y hagan de cuenta un cuchillo como cebollero, de esos que ves cuando están cortando carnitas, ¿no? Tiene acá arriba, ¿no? Bueno, esa iconografía significa algo. Por ejemplo, ustedes lo saben, que esté una estatua de alguien a caballo,
que si el caballo tiene levantadas las dos patas, que si tiene levantada la pata derecha, que si tiene levantada la pata izquierda, pues significa que si murió en batalla, que si no murió en batalla, que si lo hirieron, que si no lo hirieron. Todo eso es todo eso es una hermenéutica. Entonces, hay una hermenéutica en las catedrales, dice Fulcanelli, hay una manera de leer las portadas y toda la parte exterior e incluso la parte interior de una catedral. Sobre todo, Fulcanelli se refiere a las legendarias catedrales góticas. Aquí regreso a la presentación. Eso es muy claro en su libro, ¿no? O sea, vemos aquí la portada y lo que vemos claramente es una catedral gótica. La hermenéutica tiene muy distintas ramas. Podemos pensar en una hermenéutica filosófica, desde luego. Podemos pensar en una hermenéutica religiosa, que vamos a ver que es muy importante para nuestro caso, para el caso del derecho. Por ejemplo, cuando uno lee el Apocalipsis, ¿no? ¿Por qué la bestia que aparece tiene el número de cabezas que tiene? ¿Por qué cuando se derriban las murallas de Jericó en el Antiguo Testamento, por qué antes tuvieron que dar, creo que eran 3 o 4 vueltas alrededor de las murallas tocando las trompetas? ¿Por qué 3 y no 4? ¿Por qué 3 y no 5? ¿Por qué 3 y no 2? ¿O por qué tocar las trompetas y no tocar otro instrumento? Bueno, todo eso tiene un sentido que debe ser interpretado. La hermenéutica jurídica. Esta foto, bueno, esta imagen que ven en la parte de arriba es un mosaico de Rávena, de la iglesia de... Nunca he sabido si es Ravenna o Rávena. De Justiniano, el código justiniano, ¿no? A mí siempre me ha parecido que en esta imagen se parece a Cantinflas. ¿A poco no se parece? O sea, vean el bigotito, vean el bigote, vean los ojos, vean el cabello. A mí siempre me ha parecido que Justiniano le da un aire a Cantinflas. Pero bueno, ahí tenemos a don Justiniano, ¿no? Entonces hay una hermenéutica jurídica, hay una hermenéutica musical, Kershmar la retomó, que vamos a ver que hay vasos comunicantes entre la interpretación y la hermenéutica musical y la interpretación hermenéutica jurídica. Y por último, aquí tenemos a Kirchner, es el señor que se está atusando el bigote decimonónico. Y por último, desde luego, una hermenéutica literaria. Es muy interesante, por ejemplo, en algunas obras. Estoy pensando en Las uvas de la ira. Por ejemplo, Las uvas de la ira de Steinbeck, ¿no? Quien haya leído recordará esto, que van usando el personaje como un desierto y se encuentra una tortuga. Y todo eso tiene una interpretación, o sea, una hermenéutica prácticamente bíblica. Hay ahí en Steinbeck un elemento bíblico muy interesante, ¿no? Gadamer nos ha recordado, Hans-Georg Gadamer, el gran hermeneuta, nos ha recordado que hay una relación muy directa y muy importante entre la hermenéutica jurídica y la hermenéutica religiosa. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, en ambos casos, y fíjense qué interesante, obramos basándonos en textos autoritativos. Voy a dejar de compartir porque les quiero ver. Quien ya haya tomado clase conmigo sabe que hago esto, ¿no? O sea, de repente la presentación la quito para verlos y platicar. A ver, al final de su vida, cuando a un pastor, un sacerdote o una ministra de culto, porque pues desde luego hay religiones que consideran a las ministras de culto, cuando termina su vida y va a ser juzgado o juzgada, ¿qué es lo que le van a evaluar? Pensemos en un sacerdote, en un pastor. Cuando se le acaba su tiempo, ¿qué se le va a evaluar? ¿Cuántas misas dio? ¿Cuántos servicios dio? Si se sabía o no de memoria su libro sagrado. ¿Qué se le va a evaluar? Sus acciones. Sus acciones, nos dice Joel. ¿Y cuál es la acción? ¿Cuáles son las acciones que tiene que hacer esta persona para que sea considerada que obró bien? Salvación de almas. Exacto. O sea, ¿cuál es su chamba? Salvar almas. Esa es su chamba.
O sea, sí tiene que dar misas o servicios o bautizar o confesar o dar orientación o escuchar lo que quieran, pero su chamba fundamental es salvar almas. Ahora, ¿cómo va a salvar almas? ¿Cómo se le ocurra? Pues no. Tiene un libro sagrado que es el que tiene que usar para salvar almas. Ese libro puede ser la Biblia, pero puede ser el Corán, pero puede ser el que ustedes quieran. La clave es esa. Luis Antonio, ayúdanos con tu micro, porfa, porque se quedó prendido. Porfa. Ah, perdón. No te preocupes. Entonces, tiene que salvar almas. Esa es su chamba. O sea, ¿cómo va a saber si cumplió o no? Pues por el número de almas salvadas. Ahora, para salvar esas almas, ¿cómo lo va a hacer? Pues siguiendo un libro sagrado. Un libro sagrado que no se puede brincar. Que no se puede brincar. Las abogadas, los abogados, hacemos algo similar. En el sentido de que nosotros no salvamos almas, o a lo mejor sí, sino que lo que hacemos es, pues, resolver pleitos que tienen las personas, resolver pleitos que se presentan en la vida de las personas. ¿Cómo resolvemos esos pleitos? Pues no los resolvemos yendo por unos compas a la cantina de la esquina y cantándole un tiro al otro. Lo resolvemos aplicando el derecho. O sea, también aplicamos un texto autoritativo. La Constitución, las leyes, los tratados. Las personas que se dedican a la religión y quienes nos dedicamos al derecho, dice Gadamer, somos ejemplos de un razonamiento práctico. Práctico. Nuestra chamba es práctica. Porque la chamba del sacerdote o de quien se dedica al culto, su chamba es salvar almas. Esa es su chamba. O sea, es una cosa práctica. Su chamba no es hacer grandes ideas y pensamientos y alguien de aquí me va a decir, oiga, pero está haciéndonos menos a Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la iglesia y gran teóloga. No, no, no. Es que yo no estoy hablando de teólogos. Yo estoy hablando de quienes se dedican a salvar almas. Entonces, es una función distinta. Nosotros, o abogados o abogadas, hacemos algo similar, hacemos algo práctico. Pensemos en el ejemplo siguiente. Supongamos que la compañera Daniela Carrera sea magistrada. Y entonces me dice, a ver, doctor Vado, véngase conmigo, el secretario de Estudio y Cuenta. Órale, pues ahí me voy con Daniela. Y entonces Daniela me da un expediente y me dice, a ver, hágame el proyecto de sentencia. Muy bien. A la semana Daniela me dice, a ver, doctor, tráigase su proyecto, vamos a revisarlo. Ahí llego yo. Y me dice Daniela, ¿qué pasó? Pues, ¿cómo lo vio? No, pues déjeme decirle, magistrada, que Sartori define a la democracia de esta manera. Ok, pero ¿cuál es la solución? Ah, es que Michelangelo Bovero en la conferencia tal dijo tal cosa. Ok, me dice la magistrada Daniela, pero ¿cómo se resuelve el asunto? Es que déjeme platicarle que el Tribunal Constitucional Alemán. Entonces Daniela se enoja y me dice, ok, pero ¿cuál es la solución? Porque lo único que usted está haciendo es aventarme definiciones y conceptos teóricos, pero no me está resolviendo el problema. Y a un secretario de Estudio y Cuenta, mejor diríamos, a un juez, a una jueza, a un magistrado, a una abogada, se nos paga por resolver problemas, no por ver cuánto sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Yo no conozco ningún juez que digan qué buen juez es, porque les aventó toda la teoría del garantismo de Ferraioli. Yo he escuchado de jueces o juezas que dicen que son buenos por cómo resuelven los asuntos, no por cuánto saben. Tú no puedes a un cliente, o sea, un cliente te paga o una clienta te paga porque le llevas el asunto. A ver, quiero que me divorcie. Ah, es que el concepto romano de matrimonio. Sí, pero quiero que me divorcie. Déjeme decirle que la ley de relaciones familiares de Carranza, me vale madres todo eso, abogado, usted divórcieme. No, pues eso sí, no sé. ¿Me van siguiendo? Entonces, por eso el nuestro es un arte práctico, como es un arte práctico el salvar almas. Y nos parecemos en eso, en que trabajamos a partir de textos autoritativos. Un juez no puede decir, pues no aplico la ley porque, no porque sea inconstitucional, sino porque pues me vale, a mí me parece que está mal. No, la tiene que aplicar. Una magistrada no puede decir, pues no aplico la Constitución porque yo creo que está mal. No, la tiene que aplicar. Puede interpretar, sí, pero la tiene que aplicar porque es texto autoritativo. Hay un capítulo de Los Simpson, yo sé que son ya referencias un poco antiguas, pero hay un capítulo de Los Simpson que lo ilustra. Dice, algo le pasa a Ned Flanders que le va mal, y entonces habla con Dios y le dice, Dios, es que he hecho todas las cosas que están en la Biblia, incluso
las que se contradicen con las otras. Eso es normal, porque los textos se tienen que interpretar porque tienen contradicciones. Fíjense que esto es distinto, esto es muy interesante. En algunas confesiones del Islam, no sé si tengamos a alguien aquí de fe musulmana, porque si es el caso me podrá corregir si lo que digo es una equivocación, y lo que voy a decir lo diré con mucho respeto. Pero entiendo que para ciertas, a ver, para las religiones cristianas, la Biblia es de inspiración divina, pero de ejecución humana. ¿Me van siguiendo? O sea, la Biblia no la escribió Dios, sino que inspiró a ciertas personas para que la escribieran. Entonces, la Biblia, a final de cuentas, es de inspiración divina, pero ejecución humana. Para algunas confesiones musulmanas, entiendo que no es así. Entiendo que la fe es que Alá le entregó a Mahoma el Corán. O sea, no se lo dictó, no se lo inspiró, se lo entregó. O sea, llegó con el Corán hecho y órale, ahí está. Eso implica un mundo intelectual de diferencia. Porque si tú eres de una confesión cristiana, me dice, ¿por qué está hablando de derecho? ¿Por qué está hablando de religión en una clase de derecho? Porque estamos hablando de textos autoritativos. No soy yo, es Gadamer, no se peleen conmigo. Peleense con el mejor hermeneuta del siglo XX, ¿no? Entonces, para las confesiones cristianas, se asume que el texto de la Biblia puede tener errores. No porque Dios sea imperfecto, sino porque la ejecución fue humana. Y la ejecución humana siempre es imperfecta. Para estas otras confesiones de las que estoy hablando, no puede tener errores. Porque no la ejecutó un humano, sino que Alá la entregó. ¿Me van siguiendo? Entonces, por ejemplo, en una confesión cristiana, la interpretación siempre es necesaria. La hermenéutica religiosa siempre es necesaria. Siempre. Porque el texto va a ser contradictorio, el texto va a tener errores. Insisto, no porque Dios sea imperfecto, sino porque nosotros, los seres humanos, somos imperfectos. Para estas otras confesiones, no. A ver, si tú crees que está mal, si tú le encuentras una contradicción, no está mal Dios, porque Dios es perfecto. Estás mal tú, cabrón. Tú eres el que está mal. Entonces, ¿cuál interpretar a Dios? No, tú eres el que está mal. Y no se le interpreta, se le aplica. Nos recuerda, por ejemplo, algunas visiones del derecho que dicen que los jueces y las juezas no deben interpretar, sino que solamente deben aplicar. Algunas convicciones epistemológicas del derecho que dicen que los jueces y las juezas no crean derecho, sino que solamente aplican. Algunas convicciones epistemológicas del derecho que dicen que el juez o la jueza solo puede ser la bouche de la loi, la boca de la ley. Sí, claro que nos recuerdan a todo eso. Entonces, claro, por eso hay entrecruces. Hay un libro de el autor se apellida Madrazo, pero es Arturo Armando, un profesor del CIDE, que fue de hecho el director del CIDE en Aguascalientes, justamente sobre estos temas, sobre los cruces entre el derecho y la hermenéutica religiosa y la hermenéutica jurídica. Es un libro que les recomiendo mucho. Es que me acuerdo cómo aparece en Twitter. En Twitter aparece como Buen Madrazo, @buenmadrazo, pero el nombre de pila del autor no me acuerdo. Okay. Entonces, en eso nos parecemos. Nosotros también tomamos como base el texto autoritativo. Entonces, cuando hablamos de interpretar o cuando hablamos de argumentar en el derecho, nunca lo hacemos en el vacío. Siempre lo hacemos por referencia a un texto autoritativo. Ese texto autoritativo puede ser la Constitución, puede ser la Ley General de Comunicaciones, puede ser el Código Penal, puede ser una norma oficial mexicana, puede ser una sentencia, un precedente, puede ser lo que ustedes quieran, pero siempre hablamos a partir de un texto autoritativo, porque el derecho no es ficción. El derecho no es ficción. En la ficción podemos partir de imaginarnos algo, de novelizar algo. En la ficción podemos hacerlo, pero no podemos hacer eso en el derecho. Voy a poner un ejemplo. Hay un espléndido autor, Alejandro Madrazo, Antonio Urbina, muchas gracias, sí, es justamente Alejandro Madrazo. Hay un espléndido autor alemán que se llama, ay, se me acaba de ir el nombre, Ferdinand von Schirach. No sé si pronuncié bien, el alemán no me lo sé.
Ferdinand von Schirach. Ferdinand von Schirach tiene una novela, una obra de teatro y 3 libros de narraciones, que no son propiamente cuentos. Pero Schirach es un abogado penalista alemán, es un buen abogado penalista alemán. Sus libros de narraciones, insisto yo en que no son cuentos, porque lo que te platica son casos que él llevó. Seguramente varias y varios de ustedes a veces habrán pensado lo mismo, ¿no? De un asunto que estás llevando, de un proyecto que estás realizando, que dices, es que si lo escribo, Televisa no me lo compra como novela porque no me lo van a creer. Bueno, Schirach lo que hizo fue volverlos libros que le fueron muy bien, Crímenes y Culpas se llaman. Espléndidos libros que les recomiendo mucho. Bueno, cuando Schirach escribe esto, pues uno sabe que son narraciones basadas en casos, pero por lo mismo uno sabe que ahí participa la ficción. Puede adornar, modificar, cambiar algunas cosas, porque no está escribiendo un libro de derecho de casos. O sea, no pretende enseñarte a litigar derecho penal alemán. Lo que pretende, pues, es que pases un buen rato, probablemente, que leas algo. Pero cuando von Schirach se quita la casaca de escritor y se pone la toga de abogado y va a argumentar un asunto a los tribunales de Berlín, pues no puede hacerlo igual, porque no está ficcionando. ¿Me van siguiendo? No está realizando una ficción. Cuando, vamos, alguien de aquí me va a poder acusar de poco patriota por poner un ejemplo alemán. Vámonos a México. Pensemos en Emilio Rabasa, uno de los padres del constitucionalismo mexicano, ¿no? Bueno, pues cuando Rabasa escribía el artículo 14 constitucional o la justicia constitucional, pues estaba pensando en la Constitución, estaba haciendo una exégesis de la Constitución. Pero cuando escribía sus novelas, por ejemplo, Moneda Falsa, pues ahí estaba ficcionando. Modernamente nos pasa con Gerardo Laveaga. Ustedes saben que Gerardo Laveaga es constitucionalista, pero también escribe novela. Entonces, bueno, a veces te pones una casaca, a veces te pones la otra. Pero el derecho no puede ser ficción. El derecho, en tanto arte o en tanto práctica, no puede ser ficción. Por eso partimos de textos autoritativos. Y esos textos autoritativos limitan la interpretación y la argumentación. Voy a poner algunos ejemplos ahorita regresando a la presentación. No vamos de tiempo, vamos ya. El derecho, pensando ya en la hermenéutica y en la interpretación, pero en la hermenéutica y en la argumentación del derecho, tenemos que considerar algunas cosas. Primero, que el objeto de nuestro trabajo, o sea, el derecho, es parte de una práctica social. El derecho no solamente son reglas, también son prácticas. Son formas de entender las cosas. Lo voy a tratar de poner con un ejemplo. Voy a dejar de compartir en nueva cuenta. Hace muchos años, pues yo era abogado litigante. Y entonces llevaba asuntos de una caja popular. Ya ven, estas son como bancos, pero son cajas populares. Entonces, yo vivía en la ciudad de Querétaro, entonces llevaba asuntos en Querétaro, pero a veces me tocaban asuntos en los municipios cercanos de Guanajuato. Estábamos pegaditos. Entonces, por ejemplo, cuando yo iba, a ver, el código que se aplica es el mismo, es el Código de Comercio, estamos de acuerdo, ¿no? Porque el Código de Comercio es una ley federal en todo el país. Cuando yo iba a embargar en Querétaro, pues pasaba por el abogado, la abogada actuaria, traía su tablita, ya anotaban todo y demás. Pero cuando iba a embargar a Guanajuato, por lo menos a los municipios pegados hacia Querétaro, Celaya, Los Apaseos, pura zona donde ahora es muy peligroso, pero bueno, yo estoy hablando hace algunos años. Llevaban máquina de escribir. Y entonces hacían la diligencia. A mí se me hacía muy raro porque pues, estás en medio del embargo y ahí de alguna manera se sentaban, aunque fuera ahí en el cofre, se apoyaban y en máquina de escribir te hacían el acta de embargo, ¿no? Bueno, es una práctica vinculada con el derecho. El código es el mismo, la práctica es distinta. Hay estados, por ejemplo, digo, estoy hablando de cosas que a lo mejor ahora cambiaron, pero hay estados donde ver al juez es más difícil que ver a un ministro de la corte. Me acuerdo en Hidalgo. Llegabas a litigar a Hidalgo y pedías hablar con el juez. No, ¿por qué hay que hablar con el señor juez? No, era una cosa complicadísima. Y había otros estados donde es que quiero hablar con el juez. Sí, cómo no, anótese, ahorita pasa. El código es el mismo, o sea, la ley es la misma, la práctica social es distinta. La práctica es distinta. Recuerdo el caso de un antiguo juez municipal, juez mixto municipal, o sea, el escalón, digamos, más cercano a la ciudadanía que tiene la judicatura,
que desde luego su competencia se reducía a asuntos de poca cuantía. No tenía ninguna competencia en materia familiar y sin embargo arreglaba pleitos familiares. Porque la costumbre del lugar donde él era juez, y digo él porque era un hombre, un compañero de la carrera, era que cuando había algún pleito de familia, iban con el juez a hablar, aunque no tenía competencia, pero iba con el juez a hablar. Y el juez, los llevaba con el cura. Y entonces el asunto lo arreglaban entre el juez y el cura. No les estoy hablando de México 1850. Les estoy hablando de México 1996, México 2000. Claro, ustedes me van a poder decir, está mal, es ilegal, es inadecuado, no tiene competencia, separación iglesia-estado, digan lo que quieran. Y yo me sumaré cumplidamente a todas las críticas que ustedes quieran hacer. Pero lo que me interesa señalar ahorita no es si obraba bien u obraba mal, sino que el derecho es práctica social. Es una práctica social. A veces eso se nos olvida, pero tenemos que tener claro que el derecho es práctica social. A ver, estamos en una sede electoral, ¿no? Porque pues, es la Escuela Judicial Electoral. Vamos a poner un ejemplo electoral. El registro de candidaturas. Viene el registro de candidaturas y si tú jamás, suponte que tú por primera vez estás participando en lo electoral. Entonces vas a estar en un órgano distrital o municipal donde se va a hacer el registro. Entonces ya tienes tu ley, tú te vas a encargar del trámite, entonces ya leíste la ley, ya viste que te tienen que entregar determinados papeles, ya te emitieron un lineamiento o un instructivo para el registro, ya te dijeron cómo debes de recibir, cómo debes de verificar, cómo debes integrar el expediente, todo eso ya lo tienes muy claro, sin ningún problema. Pero al momento del registro ves que llega el presidente del partido con la candidata, pero ves que traen una banda, pero ves que viene toda la familia, pero ves que se quieren echar un discurso, pero ves que hasta el del Bonai se acercó y la señora que vende tamales porque hay como 60 personas. Y entonces tú dices, pero es que eso no está en la ley. Eso no está. A ver, en la ley, ¿dónde dice que van a traer hasta la abuelita? En la ley, ¿dónde dice que van a traer a la banda del pueblo? En ninguna parte. Pero esa es la práctica social. ¿Me van siguiendo? Un abogado o una abogada que pretende trabajar con el derecho, iba a decir usar, pero no, trabajar con el derecho, como si fuera algo ajeno a la realidad, no sabe qué está haciendo, porque el derecho es práctica social. O sea, no solo práctica social, también es poder, pues, pero el derecho es una práctica social. Y nosotros estamos inmersas en prácticas sociales, porque vivimos dentro de una comunidad. Y el derecho no trabaja en el aire, el derecho no trabaja en el vacío, el derecho regula la sociedad y por eso es parte de las prácticas sociales que tenemos. Ustedes lo saben, no es la única práctica social. Lo que pasa, hay otras prácticas sociales como la moral o la ética o demás. Lo que pasa es que el derecho es una práctica social que tiene un respaldo concreto, que es el respaldo del Estado. No haces lo que la autoridad te dice, pues hay una sanción, hay un castigo, que incluso puede ser físico. Entonces, ese es el primer elemento, que cuando nosotros realizamos esto, cuando nosotros trabajamos con el derecho. Por eso, me votó, pero ya me ven y me escuchan, ¿sí? Bueno, a ver, voy a tratar de regresar a la presentación. A ver si ahora sí me deja. ¿Sí se está viendo ahí la presentación? Sí, perfecto.
Creo que estoy duplicado, no sé por qué. A los compañeros ahí del área si me ayudan a sacar al otro vado duplicado. Bueno, decíamos, como el derecho es práctica social, entonces un juez o una jueza no puede decir, hágase el derecho aunque perezca el mundo. La frase latina, ¿no? Porque el derecho está hecho para que el mundo no perezca. Está hecho para resolver pleitos. 2, hay que considerar el texto y las experiencias previas y los juicios previos. A ver, cuando dice juicios, aquí no se refiere a los juicios que nosotros hacemos como personas. El derecho se expresa en textos. El derecho se expresa en textos. Y por eso la relación entre el objeto interpretado, que es el texto, y nosotros, en tanto intérpretes y argumentadores con el mismo, es una relación circular, porque lo hacemos a partir de una visión determinada. Voy a dejar de compartir. A ver, el derecho moderno, el derecho que nosotros tenemos en México, estoy pensando sobre todo en el derecho de matriz occidental. Está escrito, nosotros vivimos en un sistema de derecho escrito. Eso quiere decir que nosotros aprendemos, cuando estudiamos en las facultades de derecho, aprendemos una cierta manera de leer el texto. Me voy a servir aquí de algunas ideas que no son propias, sino de un autor brasileño, exministro de su Corte Constitucional, que es don Eros Grau. Eros Grau dice que el derecho y la música, o sea, la hermenéutica musical de la que hablé hace un momento, se parecen porque son artes halográficos. ¿Qué quiere decir que son artes halográficos? Quiere decir que no existen sino cuando se aplican. El ejemplo es el siguiente. Supongamos que alguno o alguna de ustedes, aparte de, no sé, dedicarse a lo que se dediquen, les guste la música y toquen y sepan tocar o cantar, por ejemplo, siguiendo notación musical. Entonces, a lo mejor allá atrás, donde no se ve por la cámara, ahí tienen un piano, o una guitarra, o una flauta, o no sé, una marimba, algún instrumento musical. Ahí lo tienen. Ahí está. Y a un lado tienen sus partituras. Ahí están. Pero no podemos decir que existe la música. Ahí están las partituras, pero están guardadas. ¿En qué momento existe la música? Bueno, pues cuando termina la clase, sales de este salón virtual, te volteas a donde tienes tu piano, sacas tu partitura, la pones, la abres, la empiezas a leer y empiezas a tocar. O sea, la música existe cuando la interpretas. ¿Me van siguiendo? El derecho es exactamente igual. Varios y varios de ustedes probablemente estén en una oficina. Seguramente habrá aquí alguien que trabaje en un área jurídica. Entonces está aquí en clase. Ya terminando la clase llega tu jefe, llega tu jefa y, oye, ayúdame, necesitamos hacer un acuerdo de aquí del instituto con el instructivo para el registro de candidaturas. Ah, bueno. Entonces en ese momento agarras tu ley electoral y la abres. Empiezas a leerla y empiezas a redactar. En ese momento existe el derecho. El derecho no existe cuando la ley está cerrada. Como la música no existe cuando la partitura está cerrada. Hay una espléndida cantante italiana, Cecilia Bartoli, bueno, a mí me gusta mucho, que aparte de ser cantante, es musicóloga. Y ella grabó un disco que se llama Sospiri. Y es un disco donde lo que retoma son partituras antiguas que ella encontró. Se metió a buscar en algunas bibliotecas conventuales y demás, de música que tenía cientos de años de no interpretarse. Hay una pieza que canta que se llama Cervo in Bosco. No, yo no soy italiano, no sé qué significa. Ahí me suena como a venado en el bosque, pero no sé qué significa. El chiste es que uno la oye, bueno, yo la oigo y digo, por el amor de Dios, pero esto es una cosa bellísima. ¿Cómo es posible que se haya dejado de interpretar? Y tenía 300 años que nadie la tocaba. Entonces, ¿existía la música? No, claro que no existía. Claro que no existía. Existe hasta que Bartoli lo encuentra y lo graba. En ese momento existe. El derecho es igual. Existe hasta que lo aplicamos. Antes no existe. Pensemos en algo. ¿Cómo le decimos a quien trabaja con el derecho? Le decimos, es un intérprete del derecho. El abogado que hace una demanda es un intérprete del derecho. La jueza que dicta una sentencia es una intérprete del derecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo le decimos al que trabaja con la música? Le decimos igual, intérprete. El que toca la guitarra es intérprete. La que canta es intérprete. No es casual. Es que en ambos casos estamos haciendo lo mismo. Tenemos un texto autoritativo
como la persona religiosa también, tenemos un texto autoritativo y le asignamos un sentido. Y de alguna manera pretendemos que ese sentido que nosotros le hemos asignado es el sentido correcto y adecuado. Ahora, la realidad es que sabemos que no toda interpretación vale. No toda interpretación vale. Tú puedes decir, pues es que yo canto bien bonito. Mire, doctor, cuando me estoy bañando, me oyera usted, qué bonito canto. No, hombre, aquella de las canciones de José José me las debería de oír. No, hombre, el triste me sale padrísimo, ¿no? Entonces, bueno, ahí te oímos, ¿no? Pero después ponemos el video de José José cantando el triste en el Festival de la Canción del 71 y decimos, no, perdón, no cualquier interpretación es válida. No cualquier interpretación es válida. No, claro que no. Hay de interpretaciones a interpretaciones. Pero eso nos pasa con el derecho. A ver, quienes de aquí trabajen en algún juzgado o con alguna autoridad, ¿no les ha pasado que lees un escrito, una demanda, una contestación, un escrito de algún despacho y que dices, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? No entiendo. Me cae que sé español, pero no sé qué me está diciendo. Totalmente chueco, sin orden, con errores, faltas, pleno de adjetivos, pero sin razones. Ahora, si tú eres abogado o abogada, ¿no te ha pasado eso con sentencias? Que las lees y dices, pero por el amor de Dios, ¿quién hizo esto? Ni un pasante de propedéutico puede hacer algo tan mal. Claro, no toda interpretación es válida. No toda interpretación es válida. Hay de interpretaciones a interpretaciones. Porque hay reglas para realizarlas. Muy bien. La hermenéutica es vista como una prudencia. Y aquí nos regresamos a nuestras clases de derecho romano, ¿no? ¿Cómo se le llamaba a los expertos en el derecho en Roma? Jurisprudentes. ¿Y qué es una prudencia? Es un saber hacer. ¿Quién es un jurisprudente? A ver, para no referirnos a nombres romanos, ¿no? Regrésense a sus clases de su escuela o de su facultad de derecho. Seguramente tenías un compañero o una compañera que siempre sacaba 10. O sea, la persona que siempre llegaba súper puntual, la clase era a las 7 y desde las 6:30 ya estaba ahí sentado, tomaba notas de todo, veía sus apuntes y hasta cuando el maestro tosía, así ponían entre paréntesis, tosió. O sea, puro 10, puro 10. Pero el primer día que le toca salir un embargo y que le pegan un grito, se espanta y ya no sabe qué hacer. No, qué cosa tan fea. No, yo ya no quiero saber nada de esto. ¿Esa persona es un jurisprudente? Ahora, piensa en tu compañero o tu compañera que pues a veces faltaba, reprobó 1 o 2 materias, luego pues le entraba mucho al vodka cosaco y al fur loco, pero a la hora de que sale a litigar es una bala en las testimoniales. Le pueden pegar 3 gritos y sacar una pistola en un embargo y no se espanta. Bueno, ¿quién es el jurisprudente? ¿Quién es el jurisprudente? ¿El que es un sabio pero no sabe qué hacer con el derecho o el que sabe qué hacer con el derecho? La respuesta es obvia. La respuesta es obvia. Si nuestra dedicación, que es el derecho, es un arte práctico, entonces el jurisprudente es el que sabe qué hacer. No es el que para hacer una sentencia electoral me cita 20 conceptos de democracia. Es quien me sabe fijar la litis y aplicar esos conceptos y la jurisprudencia pertinente y resolver el litigio. Eso es un jurisprudente, porque la prudencia es un saber hacer. No es un simplemente saber, es un saber hacer. Esto me lo voy a brincar, ya lo dije. Solamente si les interesa un poco el proceso de creación de sentencias, les recomiendo este libro de Paul Kahn, Construir el caso, el arte de la jurisprudencia. Pero esto ya lo mencioné, no quiero repetirme. Cultura jurídica y hermenéutica. Ok, sí, a ver. ¿Cómo se nos ha enseñado el derecho y sobre todo de una manera más profunda, para qué pensamos nosotros que sirve el derecho? Lo que les estoy preguntando, entonces, y es una pregunta retórica porque no es para que me lo contesten, si quieren en la etapa de preguntas y respuestas, pero en realidad no es para que me lo contesten, es preguntarle su postura epistemológica, lo cual quiere decir preguntarte a ti, ¿para qué crees que sirve el derecho? ¿Tú para qué crees que sirve el derecho?
Porque tú tienes una postura epistemológica, es absoluta acerca del derecho. Es imposible que no la tengas. Puede ser que no sepas qué significa epistemología, o puede ser que sepas qué significa y piensas que no tienes una postura, pero tú tienes una postura, porque tú crees que el derecho sirve para algo. A lo mejor incluso ni siquiera te lo has preguntado conscientemente, pero ya tienes, de alguna manera, hasta subconsciente, y no es que me quiera poner freudiano, tienes alguna idea de para qué sirve el derecho. El derecho sirve para conservar el orden social, por ejemplo, que es una definición clásica que nos dan cuando llevamos introducción al derecho, ¿no? El derecho sirve para conservar el orden. Y si tú crees que esto es así, yo te preguntaría, ¿el orden social que ves te parece un orden que merezca ser conservado? A lo mejor crees que el derecho sirve para cambiar el orden social por un orden más justo. Y entonces la pregunta es, ¿qué es justicia para ti? Y la pregunta es, ¿ese cambio cómo debe de ser? ¿Debe ser un cambio pausado, un cambio a lo largo del tiempo, o debe ser un cambio rápido e inmediato? Entonces, ¿tú para qué crees que sirve el derecho? Porque te voy a decir algo. Dependiendo de para qué tú crees que sirve el derecho, va a ser tu interpretación y tu argumentación del derecho. Es que es obvio. Bueno, me parece a mí obvio, a lo mejor ustedes no. Siempre la obviedad y la claridad está en los ojos y en los oídos de quien lo ve y quien lo dice. Pensemos, por ejemplo, en una jueza que crea que el derecho sirve para conservar el orden social. Pues hay un orden social que debe ser conservado. Pensemos ahora un juez que, al contrario, cree que el orden social en el que vivimos es un orden injusto que no materializa los principios constitucionales y que entonces hay que irlo cambiando. Bueno, esa es la esencia, por ejemplo, del garantismo. Entonces, no vas a obrar igual con el mismo material. O sea, en ambos casos, estoy pensando en un juez o una jueza que están trabajando con el mismo material jurídico, con el mismo código penal, con la misma ley electoral, pero que no le están leyendo, ergo, no le están interpretando y por tanto no están argumentando lo mismo porque creen en cosas distintas. Tienen posturas y visiones acerca del derecho que son distintas. Eso es. Yo les preguntaría, por ejemplo, a ver, vamos a verlo aquí. ¿Cuál es nuestra cultura jurídica? Aquí en México, ¿para qué se nos enseña que sirve el derecho? Quien quiera opinar, adelante. Javier Alberto Rivas González, adelante, Javier. Buen día, doctor. He escuchado con mucha atención su clase y me parece que al menos los que hasta ahorita hemos estudiado derecho, se nos ha enseñado como que prácticamente para aplicar mecánicamente y en muchos casos de memoria algunos códigos. Yo recuerdo mis clases de derecho civil, derecho penal, etcétera, que la mayoría de las veces era léanse la ley, léanse el código, pero, o muy pocos maestros tuvieron el latino, al menos en las áreas forenses, de explicarnos cómo se interrelacionaban algunos conceptos, cómo la interacción de algunas nociones jurídicas de preceptos legales tenía una utilidad práctica para resolver algún problema, para fundamentar alguna pretensión o inclusive para defendernos de una acción, ¿no? Y creo que es una falla que hasta ahorita los que nos hemos abocado un poco más ya a la judicatura y al ejercicio profesional, nos damos cuenta con los cursos que tomamos, por ejemplo, en la escuela judicial y demás, que no es del todo así. Y son fallas que pues incluso seguimos teniendo algunos de no tener ese alcance o esa interacción práctica, ¿no? Y esa interacción práctica me refiero al entender, comprender, aplicar y buscar y pretender las soluciones. Gracias.
Ok, muchas gracias, Javier, muchas gracias. Sí, recibimos una cierta educación y la pregunta es si nos quedamos un poco con ella o reflexionamos acerca de ella. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Para qué se nos enseña que sirve el derecho? Es que les voy a poner un ejemplo, un caso concreto. A ver, pensemos en un juez o una jueza ¿cómo decirlo? Muy apegado al texto. Es que no quiero hacer, no quiero hacer juicios de valor, O sea, no voy a hacer juicios de valor. Un juez o una jueza muy apegado al texto, ¿no? Muy textualista, que cree que el derecho sirve para conservar el orden y que pues hay que aplicar la norma lo más apegado a como la norma está. Y se encuentra entonces, se encuentra entonces con un caso de violencia de género, ¿no? Violencia política de género y se está solicitando que una persona que quiere ser candidata, pues no se le permita porque ha cometido violencia política de género y por tanto ha perdido el modo honesto de vivir, porque comete violencia de género. Probablemente este juez o esta jueza dirá, a ver, ¿dónde dice que se tiene que tener un modo honesto de vida? Pues está en la ley electoral y en la Constitución. Ok, a ver. ¿Qué quiere decir? ¿Desde cuándo está esto? No, pues fíjese que esta disposición está, pues desde el siglo XIX. Se hablaba de modo honesto de vivir. Ok, vámonos a la interpretación auténtica. Vámonos a la interpretación auténtica. ¿Qué se entendía por modo honesto de vivir? Pues se entendía que no fueras rata, esencialmente. Se entendía que no robaras. En algunas épocas, yo recuerdo códigos electorales locales de inicio del siglo XX, incluso no tenía modo honesto de vida la persona que era mantenido o que era mantenida económicamente, o sea, que le daba que vivía con los recursos, por ejemplo, de su mamá. Entonces, un hombre que vivía a expensas de su madre no tenía modo honesto de vivir, entonces no podía ser candidato. Entonces, este juez o esta jueza dirá, pues, a ver, el señor que roba, mata, no, pues es que violencia de género. Ah, no, pues es que entonces sí tiene modo honesto de vivir. Ahora, imaginémonos el mismo caso con un juez o con una jueza que interprete otra cosa, que lea otra cosa, que crea que el derecho sirve para promover un cambio social que reduzca injusticias y desigualdades, pero no conforme a sus criterios personales, sino conforme a los principios constitucionales. Y entonces, en lugar de irse a preguntar qué entendía un legislador de 1850 acerca de la noción de modo honesto de vivir, se pone a leer la Constitución y los tratados y encuentra que hay un mandato de igualdad material. Se encuentra que México tiene obligaciones internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Va a ser una lectura distinta. Va a ser una lectura distinta. Y la sentencia va a ser distinta. Porque cree que el derecho sirve para otra cosa. ¿Me van siguiendo? Ahora, algo que sí tenemos que observar es que en ambos casos se trabaja con un texto autoritativo, que es, en el ejemplo que estoy poniendo, es la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, se sigue trabajando con el mismo texto autoritativo. Ninguno de los jueces o juezas de este ejemplo son infieles al mandato del texto autoritativo. Lo que pasa es que lo leen distinto. Ahora, esa lectura distinta que cada una y cada uno hacemos está cruzada por nuestra formación. Sí es cierto, por la manera en la que se nos enseñó el derecho, por lo que nos dijeron nuestras profesoras y nuestros profesores de para qué servía el derecho, pero también por nuestra formación. Y cuando me refiero a formación, no me refiero solamente a cuántos doctorados tenemos, sino a nuestra propia experiencia de vida, o sea, el mundo que tenemos acá arriba. Lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, lo que hemos viajado, lo que hemos leído, lo que hemos comido, las experiencias que hemos tenido. Todo eso lo llevamos al momento de leer el derecho, de interpretar el derecho y de argumentar y construir con el derecho. Ahora alguien de aquí me va a poder decir, oiga, doctor, usted como que parece que el café que se estaba tomando antes se echó un brownie vacilador, porque eso está medio mafufo. Entonces, voy a convocar a mi favor a Piero Calamandrei, ese gran procesalista italiano. ¿Se acuerdan cómo empieza aquel gran libro que le gusta mucho a los argentinos, el Facundo? El Facundo. Sombra terrible de Facundo, voy a invocarte. Entonces aquí voy a aplicar, sombra terrible de Calamandrei, voy a invocarte. Ese gran procesalista italiano
que entre otras cosas escribió ese libro que es una joya, que es El elogio de los jueces escrito por un abogado. Quien no lo haya leído, yo jamás les voy a decir a alguien, tienes que leer, porque eso es como, tiene tufo de superioridad, ¿no? Pero sí les puedo decir que cualquiera que trabajemos cerca del derecho es un libro muy entretenido. Porque Calamandrei no era un profesor más ahí de cubículo, era abogado litigante. Les cuento una anécdota, Calamandrei, la anécdota del caballo mordedor. ¿Alguien la ha leído, la anécdota del caballo mordedor? La anécdota es la siguiente. Don Calamandrei tiene su despacho. Entonces le llega ahí un cliente y le dice, oiga, don, fíjese que pues tengo un caballo, tengo ahí un rancho, y tengo un caballo. Ese caballo mordió a una niña. Le causó lesiones, no graves, ¿no? Pero sí le causó lesiones. Entonces me están sujetando a un proceso penal pues, por mi caballo mordedor. Quiero que usted me lleve el juicio. Calamandrei, sí, como no, mire, pues va a haber una sanción, sí va a haber una sanción, pero vamos a buscar que sea, pues, moderada. Llevan el juicio, Calamandrei, ahora sí que ve con qué juez le toca, y dice, pues ese es un buen juez, es un tipo inteligente, es alguien con quien se puede hablar, es un juez justo, así que nos tocó un buen juez, ¿no? Llega a la audiencia, y en la audiencia el juez lo trata muy mal a Calamandrei, trata muy mal a su cliente, muy mal, muy déspota, autoritario, o sea, totalmente distinto del juez que conocía a Calamandrei. Y dicta una sentencia draconiana, o sea, el máximo castigo posible. Parecía que el caballo se había comido a la niña y a los papás de la niña. El cliente sale y le reclama a Calamandrei y le dice, oiga, usted me dijo que pues este era un justo juez, como dice la Biblia, pero pues vimos un endriago, un energúmeno aquí. Miren, vamos a apelar, usted no se, tranquilo. Días después, en el edificio de la corte, Calamandrei se encuentra con el juez. Y lo saluda muy bien, el juez saluda bien a Calamandrei. ¿Qué pasó, don Piero? ¿Cómo está? Muy buen día. Ha hecho su pizza margarita del día y su capuchino, y que cómo estamos, ¿no? Y entonces Calamandrei le dice, oiga, juez, con todo respeto, como el clásico, con todo respeto, ¿pero qué le pasó? Ahora sí que en italiano le dice, estábamos chupando tranquilos, y de repente usted se puso todo. ¿Qué pasó, señor juez? O sea, o sea, la sentencia ya la peleé, pero no, en buen plan le estoy preguntando qué pasó. Y entonces el juez le dice, mire, abogado, lo que pasa es que yo también tengo un hijo al que mordió un caballo. Y yo creo que uno debe ser muy duro con los dueños de caballos mordedores. Fue el juez a través de su experiencia. ¿Obró bien? Claro que no obró bien. Pero fue el juez a través de su experiencia. Alguien de aquí me podría decir, doctor, usted puras citas de libros. Bueno, vámonos a un ejemplo más práctico. ¿Todos aquí vieron la película Coco? ¿Todas y todos vieron Coco? ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan de Mamá Coco? ¿Se acuerdan de Mamá Coco? Bueno, ahora les voy a una pregunta. ¿En tu familia tienes una mamá Coco? ¿Tuviste una mamá Coco? ¿Conociste una mamá Coco? Tu abuelita, tu mamá, una tía, tu madrina. Yo veo varias y varias cabezas que dicen sí. Seguramente cuando vieron la película y vieron a Mamá Coco, se acordaron de su Mamá Coco. Esa fue una de las cosas por las que a mí la película no me gustó, y si quieren díganme Grinch. Pero es que fue obvio, o sea, ¿por qué la Mamá Coco es como es? Porque todos en México tenemos una Mamá Coco, todas y todos. Entonces ahí haces el clic, te enganchas emocionalmente con la película, ¿no? Ahora, vamos a trasladarlo a la vida real. ¿Nunca te ha tocado atender a alguien que ves y te recuerda a tu Mamá Coco? Ay, es como mi abuelita, está igualita que mi tía fulana, se parece a mi abuelito, ay, mi papá usaba las mismas camisas. Y te genera un enganche emocional. Eso es absolutamente inevitable. Los enganches emocionales, a ver, si no nuestra especie se hubiera extinguido, ¿no? O sea, los enganches, estamos hechos para tener enganches emocionales. El tema es cómo conseguimos que cuando resolvemos un asunto, cuando leemos el derecho, cuando leemos los hechos y cuando argumentamos, nos podamos desprender de eso, de cierta manera. Pero insisto, siempre en nuestra lectura y en nuestra argumentación estamos cruzados por nuestra propia experiencia personal. Vamos a poner otro ejemplo. Seguramente habrán visto aquí en la Escuela Judicial pues, los programas que tiene mi compañero José Ramón Narváez sobre cine y derecho y cómics y derecho y demás, ¿no? Entonces, piensen por favor en alguna película, en algún cómic,
en alguna novela gráfica, en alguna serie, a la que siempre regreses, ¿no? Entonces, a lo mejor es Arkham Asylum, o a lo mejor es Mouse, o a lo mejor es V de Vendetta, a lo mejor es Los Soprano, a lo mejor es un capítulo de Seinfeld, no sé, de How I Met Your Mother, o del Chavo del Ocho. Ese capítulo donde todos lloramos, ¿no? Cuando acusan al chavito de ratero, ¿no? Ay, el corazón se nos estruja cuando lo vemos, ¿no? Bueno, yo que ahora estoy viendo los capítulos de Mi secretaria con Pompín Iglesias, ¿no? Bueno, piensen en eso. Piensen en ese libro, en esa película, en ese capítulo de serie al que siempre regresas. Puede ser hasta, miren, puede ser hasta de La Rosa de Guadalupe, al que siempre regresas. Y siempre que regresas le encuentras algo distinto. ¿Te has fijado? O sea, siempre que vuelves a esa película, a ese capítulo o a ese libro, le encuentras algo distinto. A mí me pasa con los libros, perdón, es que soy muy ñoño. Entonces, me pasa, por ejemplo, con Pedro Páramo. La primera vez que leí Pedro Páramo, yo dije, es la última novela de la Revolución. La segunda vez que leí Pedro Páramo, me había dado un pasón de Jarabe Benadryl, no crean que de otra cosa, por error. Entonces, así como que sientes, es como cuando llegas con algunas copas de más y que sientes que la cama se te mueve, que hasta bajas la patita así como para hacer tierra, ¿no? Entonces, la segunda vez que yo leí Pedro Páramo, pensé que eran los desvaríos de alguien agonizando. La tercera vez que leí Pedro Páramo, pensé que era una alegoría de las relaciones padre e hijo. Y mucho tiempo después vi una de esas entrevistas que son una joya cultural de la humanidad, que hacía la televisión española a grandes mentes. La hacía este entrevistador, ahí, ¿cómo se llamaba? Un calvito como yo, no me acuerdo el nombre, que entrevista a Juan Rulfo, y Rulfo dice, Pedro Páramo es mi novela de fantasmas. Y yo dije, qué güey, pues es que es obvio, son fantasmas. Perdón, ya estoy revelando el plot. A ver, pero hay una cosa clara. La primera vez que leí la novela, la segunda y la tercera, el texto era el mismo. El mismo. Pedro Páramo no se levantó, Juan Rulfo no se levantó de su fría tumba a reescribirla y dejármela allí. Es el mismo texto. El texto no cambió, cambié yo. Yo cambié. Yo era distinto. Y si hoy la vuelvo a leer, le voy a encontrar otro sentido. Entonces, cada vez que tú ves ese capítulo de esa serie, cada vez que hojeas de nuevo esa novela gráfica, cada vez que vuelves a visitar el pueblo Paleta de Ash Ketchum y le encuentras algo distinto, no es el objeto el que ha cambiado, eres tú quien ha cambiado. Eso pasa con el derecho. El texto normativo es el mismo, la lectura ha cambiado. Miren, vámonos a lo electoral. ¿De qué año es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación que tenemos? Es de 1996. Pero la lectura del texto es radicalmente distinta que la que teníamos en 1996. Ayer me decía una abogada, me decía, oye, es que, ¿por qué tantos juicios electorales? ¿Por qué es tan complejo? Debería ser mucho más sencillo. ¿Por qué hicieron la ley así? Y yo le decía, porque cuando la hicieron en el 96, México era otro. No estaba esta idea de proteger, promover los derechos humanos, más bien la idea de cómo entorpecemos para que no sea tan fácil, ¿no? Y lo que hicieron fue copiar, en buena medida, la legislación procesal administrativa. Lo que pasa es que hoy lo vemos de manera distinta, porque nosotros como personas hemos cambiado, pero como sociedad también hemos cambiado. Por esa razón, las personas que son muy, no estoy hablando de nadie en particular, por favor, nadie aquí me lo vaya a tomar como ofensa. Las personas que son muy cuadradas de mente son malas intérpretes del derecho, porque piensan que el derecho opera como si fuera operaciones matemáticas. Y no es así, el derecho es vida, el derecho es vida, el derecho es realidad. Miren, tan es así que les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que hay sentencias en México, electorales, donde se hayan juzgado hechos acaecidos en TikTok? Sí, claro, al menos desde 2020, que fue cuando salió TikTok en México. Ahora, si ustedes se van a la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación, o se van a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es obvio que no hablan de TikTok, porque cuando las hicieron, 1996 o 2014, el TikTok no existía. Entonces, un juez cuadrado o una abogada cuadrada, ¿cómo va a poder operar con eso? Tienes que entender que el derecho regula prácticas sociales. Bueno, me voy a regresar a la presentación después de esta referencia a caballos mordedores. Espléndido el libro, espléndido el libro
Me congeló el doctor otra vez, creo. Doctor, está apagado su micrófono. Perdón. Decíamos entonces, ¿ya me escuchan? ¿Sí? Perdón estas complejidades técnicas. Que para obrar acerca de la interpretación y la argumentación, primero es preguntarnos para qué sirve el derecho. Segundo, ¿cuál es la función de la jurisdicción? O sea, ¿para qué sirve la justicia? Por ejemplo, yo recuerdo un texto de Joseph Story, un antiguo justice de la Corte Americana, incluso fue Chief of Justice de la Corte Americana, que dice que la función primordial de los poderes judiciales es proteger los derechos de las personas. Alguien me va a decir, eso es Ferrayoli, eso es garantismo. No, ese es Joseph Story en 1838. Esa idea ya está. Habemos quienes pensamos, y ahí estoy develando, por ejemplo, mi pensamiento, que ustedes desde luego no tienen por qué compartir, que no, que la función de la judicatura es tutelar principios constitucionales. Sí derechos humanos, pero no solo derechos humanos, sino propiamente principios constitucionales. Y cuando discurrimos en materia electoral, a final de cuentas estamos en una escuela judicial electoral, también preguntarnos qué es democracia, qué significa democracia. A ver, alguien de aquí me va a levantar la mano y me va a decir, oiga, doctor, pues eso está muy sencillo. Democracia es lo que la Constitución diga que es democracia. Y yo les diría, es que no está sencillo, porque la Constitución habla de democracia participativa, democracia representativa, democracia deliberativa, democracia comunitaria, democracia como igualdad. ¿Cuál concepto de democracia? ¿Cuál concepto de democracia? O sea, nuestra propia Constitución no tiene un concepto unívoco de democracia. La interpretación la podemos entender, entonces, ¿cómo? O la podemos entender, voy a dejar de compartir porque ya no quiero que me vaya a fallar en la parte final de la sesión. Hay muchas escuelas sobre la interpretación del derecho, pero básicamente podemos reducirlas, si me lo permiten, a dos posturas esenciales. Aquella que considera que interpretar es encontrar el sentido y aquella que considera que interpretar es dotar de sentido a un texto. La primera, interpretar es encontrar el sentido que ya está en el texto. La segunda escuela, interpretar es dotar de sentido al texto. Si estuviéramos hablando de sistemas normativos internos, lo que antes se llamaban usos y costumbres, a lo mejor tendríamos que sustituir texto por práctica social, pero no quiero llegar hasta allá. Esos son temas que creo que podríamos no entrar ahorita. O sea, lo que ustedes quieran en las preguntas. Bueno, decíamos, un juez que considere que interpretar es encontrar el sentido que hay en el texto, asume que el sentido ya está en el texto, que no es necesario tomar elementos de la realidad objetiva que tiene alrededor para dar un sentido, sino que el sentido ya se encuentra. El sentido viene definido por el legislador. Por contrapartida, una jueza que crea que interpretar es dotar de sentido, lo que considera es que está con un texto autoritativo, pero que ese texto autoritativo no tiene un sentido unívoco, permanente o eterno, sino que ese sentido va a depender del momento social en el que se va a aplicar. Esto tiene que ver con algo que conocen muy bien quienes se dedican a la literatura, que es el llamado cronotipo. A ver, si tú lees el día de hoy Huckleberry Finn o lees Tom Sawyer, hoy, probablemente te espanten algunas palabras. Pero es que, ¿por qué usa esta palabra? Pero es que eso está mal. Y sin embargo, si tú te vas a la época en la que se escribió, eran considerados textos perturbadoramente liberales e igualitarios. Bueno, es que el texto está atado a su tiempo, ese es el cronotipo. El texto está atado a su tiempo. Por ejemplo, Abraham Lincoln.
Bueno, pues Abraham Lincoln fue un abolicionista y la libertad de las personas afroamericanas y demás, ¿no? Pero si tú lees algunos de sus discursos sobre, por ejemplo, los matrimonios interraciales, tú dirías, pero por el amor de Dios, ¿qué le pasa a este señor? Es un racista. Bueno, porque lo estás leyendo en 2022, pero en 1860 y tantos le costó la vida, por liberal. Entonces, todo texto está cruzado por su época, necesariamente, necesariamente. Quien cree que interpretar es encontrar el sentido que ya está en el texto, lo que está diciendo es, a mí no me importa el cronotipo. A mí lo que me importa es que un órgano competente del Estado mexicano hizo esta ley. Y el órgano competente del Estado mexicano que la puede modificar, no la ha modificado. Por lo tanto, quiere que se siga aplicando esto en el sentido original. Porque si no, la hubiera modificado. ¿Me van siguiendo? Ese es el razonamiento. O sea, no me es relevante, no me importa el cronotipo. Por contrapartida, quien cree que interpretar es asignar el sentido, te va a decir, no, a ver, es que esto significaba algo cuando se hizo, pero hoy significa una cosa distinta, porque la sociedad ha cambiado. El ejemplo es lo que platicábamos de violencia política de género. O sea, cuando concibieron, si nosotros vamos a suponer que eso se puso por primera vez en las leyes electorales, más o menos por 1850. Si nosotros revivimos un legislador de esa época, por ciertas artes nigrománticas, y lo revivimos, y le decimos, a ver, señor, cuando ustedes pusieron como requisito para ser candidato el de tener, ay, se me fue ahorita, perdón, memoria post-COVID, el de tener un modo honesto de vivir, ustedes estaban pensando en que con esto prohibían la violencia política contra la mujer. Lo primero que te va a decir es, ¿las mujeres votan? ¿Te fijas? Entonces, este segundo ejemplo, esta segunda jueza te va a decir, es que el cronotipo es relevante porque limita el sentido que quiso dar el que escribió la norma. Y hoy tenemos que leerlo de una manera distinta, porque la sociedad ha cambiado. Ahora, yo lo que te pediría, sin que me lo digas necesariamente, es más o menos tú dónde te vas ubicando. Porque la crítica que se le hace, por ejemplo, a quien considera el segundo caso que he comentado, es, oye, pero es que tú te estás brincando al legislador. ¿Quién tiene que adecuar las leyes? El que legisla. ¿Quién tiene que modificarlas? El que legisla, porque es el representante popular o la representante popular. Tú eres un juez o una jueza, tu función es aplicar el derecho, no cambiar el derecho. Porque para cambiar el derecho tenemos órganos estatales que son los órganos legislativos. Si el órgano legislativo no ha cambiado el derecho, no es tu responsabilidad, pero también tú no debes de modificarlo, debe ser el legislador. Pero es que la sentencia de aplicación del derecho. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿esto por qué es relevante? Porque tu visión acerca de la interpretación va a definir cómo argumentas. Si argumentar es dar razones, y creo que podemos pacíficamente coincidir en eso, coincidir en que argumentar es dar razones, entonces no argumenta igual el juez que cree que interpretar es encontrar el sentido que ya está ahí, a la jueza que cree que interpretar es dotar de sentido. ¿Te fijas? El juez que cree que interpretar es encontrar el sentido, ¿qué tipo de argumentos va a utilizar? Primero, el argumento gramatical. Segundo, el argumento de la interpretación auténtica. Por ejemplo, va a ser una labor arqueológica, ¿no? A ver, ¿qué dice la exposición de motivos? ¿Qué dice la iniciativa? ¿Qué dice el dictamen? Se va a ir a eso. Se va a ir probablemente a una interpretación histórica para tratar de demostrar que el concepto ha ido evolucionando poco a poco. Quien cree, en el segundo ejemplo, la jueza que cree que interpretar es asignar sentido, va a utilizar otro tipo de argumentos, por ejemplo, argumentos sociológicos. Esto es muy evidente en algunas sentencias. Estoy pensando, digo, para no referirnos a México, ¿no? En el Brown versus Board of Education, ¿no? Aquella sentencia americana que termina con la segregación en las escuelas y que el argumento principal lo encontramos curiosamente en un pie de página, donde se refiere a estos estudios que se han hecho, estudios sociológicos que se habían hecho en Estados Unidos con niñas y niños afroamericanos
que identificaban como deseable, como lo adecuado, como lo correcto, el tener la tez blanca, por ejemplo. Bueno, es un argumento sociológico. Argumentos de tipo científico. Argumentos que no se refieren a la lectura original del texto, sino a la lectura actual. ¿Cómo conseguimos que se nos cuele la realidad en la lectura de la sentencia? Eso me parece que también es evidente, ahora para hablar de una sentencia mexicana, en el caso del famoso amparo para el uso lúdico de la marihuana. A ver, o sea, no vamos a preguntarnos lo que el legislador de 1930 y tantos, creo que de 1936, pensaba cuando prohibió la marihuana. No vamos a preguntar eso. Nos vamos a preguntar hoy qué datos científicos hay. Por ejemplo, ¿es cierto que la mayor parte de la gente que está en la cárcel cometió delitos Pacheco? ¿Es cierto o no es cierto que te causa daños? ¿Es cierto o no es cierto que con que pases ahí cerca donde están fumando marihuana y te borregues, ya te volviste adicto y ya tuviste una serie de daños? ¿Es cierto o no es cierto? No lo que te dice tu tía que te manda piolines en las mañanas, que no tengo nada con, a lo mejor yo también mando piolines, no, sino cuáles son los datos científicos con los cuales vas a leer las disposiciones jurídicas. Bueno, esas disposiciones jurídicas tienen el mismo sentido o les debemos asignar el mismo sentido hoy que el que tenían entonces. Acercándome al final de la sesión para entrar a lo que creo que puede ser muy enriquecedor, que es el diálogo con ustedes, sí quiero decir que me parece que hay dos formas de acercarnos a la argumentación jurídica. Una de ellas es una forma puramente teórica y otra es una forma práctica. Esto es, preguntarnos acerca de cómo construir argumentos desde una perspectiva práctica. En lo personal, y esto es algo que desde luego pueden ustedes no compartir, yo creo que la segunda es la más útil, porque pues, es con lo que trabajamos. Y entonces ahí estoy pensando en textos acerca de la argumentación, por ejemplo, en Gerardo Dehesa y su libro sobre retórica, interpretación y argumentación judicial publicado por la Corte, o el libro de argumentación de Jaime Cárdenas, o el texto sobre interpretación y argumentación electoral de Esquiaga Ganuzas, que se ha publicado por parte del Tribunal Electoral y que es de acceso abierto en nuestra página. O sea, la argumentación como un arte práctico. Con esto no estoy negando que no pueda o que no existe una teoría de la argumentación, sino que más bien pienso en la argumentación como un arte práctico, en un aprender a hacer. Por ejemplo, cómo construir adecuadamente el argumento analógico, que es un argumento que a mí me parece que normalmente usamos mal. O cómo construir adecuadamente el argumento sistemático. O sea, no basta con que el juez en la sentencia te diga, y en base a una argumentación sistemática tal cosa. No, a ver, póngame la argumentación. Porque en el fondo, la argumentación judicial es un poco como cuando hacías exámenes de matemáticas en preparatoria o en secundaria, ¿no? ¿Te acuerdas que te decían tus maestras o tus maestros? Me tienen que entregar las dos hojas, la hoja de resultados y la hoja de ejercicios. Una sentencia no puede ser solamente la hoja de resultados. Una sentencia es la hoja de resultados y la hoja de ejercicios. La hoja de resultados es la interpretación. La hoja de ejercicios es la argumentación. Las razones dadas para llegar a esa interpretación, o sea, a ese encontrar el sentido o ese asignar el sentido y por qué debe estimarse que eso es lo correcto. Bien, ¿cómo andamos de tiempo? Bien, un minutito menos. Tenemos media hora, que creo que es un buen tiempo para el diálogo que podamos entablar, las preguntas, si puedo ofrecer alguna respuesta, los comentarios y desde luego las reflexiones que ustedes quieran hacer. Entonces, si podemos ir levantando la manita electrónica, mientras me voy a ir al chat. No tenemos comentarios. Bueno, es que con eso que tuve que entrar, está entrando y saliendo, pero no veo comentarios en el chat. Entonces, muy bien, manitas levantadas. ¿Quién quiere hacer algún comentario, alguna reflexión? Fernanda Cardona, adelante Fernanda, te escuchamos. Hola doctor, buenos días a todos y a todas. Bueno, a mí me pareció muy interesante la parte donde nos hablaba de cómo nos han ido enseñando el derecho. En este caso, para hacer un cambio, ¿cuál cree que sería una forma correcta de a los que actualmente estamos estudiando? ¿Será la manera correcta de enseñarnos qué es el derecho para
digamos, en nuestro caso? Yo creo que la única manera es la duda. O sea, dicho en buen sentido, o sea, dudar sobre todo dudar de que lo que se nos presenta es el único camino posible. A ver, voy a hablar de un área que no sé qué tanto la conozca, pero más o menos, que es el derecho constitucional, ¿no? No me sentiría con los elementos para hablar de derecho civil o derecho de familia, pero en constitucional, ¿no? En México parece que el único camino para entender el derecho constitucional es el garantismo. O sea, todos tenemos que ser ferrayolianos, o un poquito menos el principalismo. Entonces, o eres team Ferrayoli o eres team Dworkin, ¿no? O sea, se nos presenta como las únicas opciones. Porque muchas veces nuestros profesores, nuestras profesoras, fue también lo único que aprendieron y no lo pusieron en duda. Entonces, o eres una cosa o eres la otra, ¿no? Y resulta que hay otros caminos. No sé, está el constitucionalismo deliberativo, que es al que yo me escribo en lo personal, el de Gargarella, de Roberto Niembro, de Carlos Santiago Nino, o podemos pensar en un constitucionalismo del sur, sí Boaventura, pero no solo Boaventura, ¿no? O podemos pensar en los Critical Legal Studies de Duncan Kennedy, de Reva Post, de Catherine McKinnon. Pues hay otras posturas posibles o por ejemplo, el constitucionalismo radical francés, que en México lo representaron los Flores Magón. Hay otras escuelas de pensamiento. Entonces hay una duda metódica, o sea, hablo de la duda de Descartes, ¿no? La duda metódica, o sea, dudar que es el único camino posible. A ver, hay otros. Pero eso implica también, ¿cómo decirte? Arriesgarse, pero es que es arriesgarse, o sea, poner en tela de juicio nuestras propias convicciones. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú misma, Fernanda, que me lo estás planteando. Entonces vamos a suponer, voy a asumir, ¿no? Que tú eres garantista. Tú eres Tim Ferrayoli, ¿no? Entonces tú eres garantista. Ok, bueno, pues hay que poner en duda eso, ¿no? Entonces, a ver qué tal si te tomas un cursito con Claxo, que es constitucionalismo del sur. A ver, ¿no? O a ver, ¿qué tal si te avientas a leer los libros de Catherine McKinnon sobre sexismo y derecho, ¿no? Que es Critical Legal Studies. Ahora, lo que pasa es que entonces me vas a decir, oiga, doctor, pero pues corro el riesgo de dejar de ser garantista. Sí, claro que corres ese riesgo. Entonces pueden pasar dos cosas. O te afirmas en tu posición, pero ya no como una imitación extralógica. Ya no porque es que es lo único que me enseñaron. Pues tampoco había otras cosas. No, sino de forma convencida, que yo creo que eso es lo importante. O a lo mejor, pues sí, mudas tu postura epistemológica, lo cual creo que no está mal, o sea, es abrirse a otras posibilidades. Lo que pasa es que cuando te abres al otro, o cuando te abres a la otra, puede tener el mal gusto de convencerte. Y hay gente que le da miedo eso. Pero yo creo que me parece que tiene que ver justamente con eso, ¿no? A mí, por ejemplo, en lo personal, me gustan mucho los Critical Legal Studies, los leo y todo. Creo que tienen un error, o sea, el error es que su acierto es a la vez un error. Su acierto es que dicen, el derecho está motivado ideológicamente. Sí, estoy de acuerdo. Ok, pero ¿y qué más? Por ejemplo, ¿me sirve a mí preguntarme la postura ideológica del juez? Yo creo que me sirve preguntar más, desde una perspectiva práctica, preguntarme la postura epistemológica del juez. Pero bueno, al menos ya medio los leí y medio vi lo que dicen y pues... yo doy una clase en un doctorado en el que doy clase y empiezo empiezo pidiéndoles que lean un texto de Andrei Marmor, publicado en la revista Problema de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y el texto se llama Are Constitutions Legitimate? Y lo que hace es cuestionar el constitucionalismo duro que tenemos, por ejemplo, en México, ¿no? Esto de la justicia constitucional tan rígida y tan fuerte y tan potente que tenemos. Y casi siempre la reflexión que me dicen las y los estudiantes es la misma. Pues es que pensé que era lo que había. No, es que hay otras formas de pensar. Entonces, lo que yo diría es que hay que abrirnos a esas formas diversas de pensar, lo cual puede provocar que cambiemos nuestro pensamiento o que nos arraiguemos en el mismo, ¿no? Yo mientras más leo, por ejemplo, de jueces, sentencias, posturas de jueces, digamos, revolucionarios o de jueces y juezas activistas, menos me gusta el activismo. Pero bueno, pues hay que leerlas, ¿no? Y de alguna otra forma te vas formando.
Esa sería mi sugerencia, Fernanda. A lo mejor es un poco Foucault, ¿no? O sea, hay que preguntarnos por quienes están fuera de la élite epistemológica, ¿no? Hay que preguntarnos por las tradiciones laterales, por las que no son mayoritarias. Y ahí vamos a encontrar cosas muy, muy interesantes. Pues esa sería mi respuesta, Fernanda. Espero más o menos haber atendido tu inquietud. Muy bien, ¿quién más? Veo que aquí hay, mientras levantan manitas, vamos a los comentarios. Se aprende a argumentar argumentando. Sí, esto es como andar en bicicleta, ¿no? O sea, puedes leer libros o andar en bicicleta, pero no es hasta que te subes. ¿Podría escribir el título del libro y el nombre del autor? ¿De qué libro, Joel? Es que hablé de varios, pero ¿cuál será? El último del constitucionalismo duro. La crítica al es un texto que se llama... Les puedo poner la liga, mira. Legitimate, Andrei. Okay, gracias. Aquí está. Porque está en la biblioteca virtual de jurídicas de la UNAM. Te lo estoy abriendo. Está en inglés, perdón. No sé si esté traducido. Ese me gusta porque es, ¿cómo decirlo? Es muy contundente en la crítica. O sea, hay muchos otros. Está Mark Tushnet, por ejemplo, ¿no? Pero me gusta porque es cortito y es muy contundente en la crítica. No, bueno, a ver. Si entran a la biblioteca virtual de jurídicas de la UNAM y con estos datos, ahí lo van a encontrar. Es en el número de la revista Problema, que es una revista de teoría y filosofía del derecho. Pues ahí lo pueden ver. Muy bien, ¿quién más? ¿Qué otras manitas? Me preocupa que no haya más, porque entonces quiere decir que no hubo mucha claridad en mi exposición. ¿Quién más? A ver, como que no está. No me lo abrió. Bueno. ¿Quién más? Jorge, ayúdame con tu micro porque se quedó prendido. Gracias, perfecto. Joel López Villagómez, muchas gracias. Muy bien, a ver. ¿Cómo podemos evaluar la corrección de un argumento? Voy a aprovechar que no hay preguntas, entonces puedo profundizar en esto. Bueno, hay formas canónicas de construir un argumento. O sea, hay reglas para construir argumentos. Yo decía hace un momento que no basta que en una sentencia el juez o la jueza te diga, y si llega un argumento sistemático tal cosa, ¿no? Yo decía que lo tiene que desarrollar. Bueno, todo tipo de argumento tiene una forma de construirse. A lo mejor aquí regresamos a Fulcanelli, ¿no? Pensemos en los argumentos como catedrales. Bueno, no se construye igual una catedral románica que una catedral gótica o una renacentista. Se siguen una serie de pasos distintos, los materiales son distintos, el orden es distinto, todo es distinto. Sucede igual con los argumentos. Por ejemplo, un argumento que creo que en México solemos usar mal, que es el argumento analógico. No basta con que digamos, pues se parece y ya. Miren, lo he visto muchas veces cuando impugnan, por ejemplo, en materia electoral, la edad para ser consejera o consejero. Entonces, siempre dicen, a ver, por ejemplo, por analogía, para ser diputado o diputada se pide una edad distinta y también es un cargo público. Entonces, por analogía, para ser consejero o consejero, se tendría que pedir una edad más baja. No, espérame. A ver, eso así dicho está mal construido. A ver, ¿cuáles son los pasos del argumento analógico? ¿Cuáles son los elementos del argumento analógico? Y este ejercicio que voy a hacer se puede hacer con cualquier tipo de argumento, ¿eh? Es más, se debe hacer con todo tipo de argumento. Bueno, tienes dos supuestos. Un supuesto con la regulación que crees que se tiene que aplicar al otro. Ok. Tienes que establecer cuáles son las características de ambos supuestos. Por ejemplo, en ambos casos estás hablando de cargos públicos. Tienes que establecer las similitudes y las diferencias entre ambos cargos. Por ejemplo, ser diputada o diputado es un cargo de representación popular, mientras que ser consejera o consejero es un cargo electoral de naturaleza técnica. Después, tienes que definir
si las similitudes son más relevantes o las diferencias son las más relevantes. Y tienes que dar razones. Por ejemplo, en estos casos los tribunales electorales han dicho, es cierto, estamos en presencia de cargos de elección, de cargos públicos, pero la función de representación es una función de naturaleza política, mientras que la función de consejería es una función de naturaleza técnica. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante en la función de representación? Pues eso, la representatividad, la pertenencia a la comunidad, la socialización. ¿Qué es lo más importante en un cargo técnico? La pericia y el expertise. ¿Me van siguiendo? Por tanto, lo más relevante no es la similitud, que ambos son cargos públicos. Lo más relevante es lo disímil, que uno es una acción política representativa y que el otro es una acción técnica perita. Por lo tanto, no aplica el argumento analógico. En este ejemplo que estoy poniendo. Pero entonces, lo que tú tienes que hacer es, cuando construyes un argumento, ver cómo se construye, ver cuáles son sus elementos. Ahí les recomiendo mucho estos dos libros que les citaba, el de Gerardo Dehesa Ávila, publicado por la Suprema Corte, de Retórica, Interpretación y Argumentación Judicial. Es muy buen libro. Luego se espanta uno porque está muy grandote, pero es que el papel en el que lo imprimieron es un papel grueso. Ese y el de Esquiaga Ganuzas de Interpretación Electoral, que ese lo pueden bajar de la página de nuestro tribunal. Porque en ambos libros, no son los únicos, pero creo que son muy útiles. En ambos libros, lo que hacen es explicarte cuáles son las partes de cada argumento. O sea, es como cuando compras un Lego, ¿no? O sea, viene todo desarmado y vienen las instrucciones. Lo que hacen ellos es darte las instrucciones para hacer el armado práctico. O sea, si lo que tú quieres es saber qué pensaba Toulmin y Perelman y demás, ahí son otros libros. Pero yo insisto, esto lo estoy tratando de abordar desde una perspectiva práctica. Ahora bien, si lo que te interesa es profundizar en algunas formas muy especiales de argumentación, estoy pensando en una que se me hace muy interesante, que es la argumentación conforme, pues ahí desde luego lo mejor es Marina Gascón Avellán. O sea, ni darle vueltas. Ahí hay que leer a Marina Gascón Avellán, que me parece sumamente brillante y muy clara en sus textos acerca de lo que es el argumento, la argumentación y la interpretación conforme. Yo creo que por ahí podríamos irnos, digo ya a nivel de sugerencias. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Estamos acabando antes. Yo pensé que iba a haber más, a lo mejor ahí calculé yo mal, pensé que iba a haber más dudas o comentarios o aportes, pero desde luego, bueno, pues esto queda a cada quien. Si no hubiera alguna otra reflexión, yo les agradezco mucho. Daniel, adelante, Daniel. Hola, doctor, buenos días a todos. Para preguntarle nada más, el nombre del autor que nos acaba de indicar de la Suprema Corte, del libro publicado por la Suprema Corte. Gerardo Dehesa Ávila. Perfecto. Muchas gracias, doctor, y excelente cátedra, muy, muy claro y muy ilustrativo todo. Ay, muchas gracias, mano. Mira, déjame ver si lo tengo aquí a la mano. Es que me llevé varios a la oficina. A ver, aguántenme un segundito. No, siempre termino buscando libros y a veces los encuentro, a veces no, pero encontré otro que también es bueno, el de Jaime Cárdenas. Se llama La argumentación como derecho de Jaime Cárdenas. Este también es muy buen libro. Combina también un poco con la parte teórica. De hay dos ediciones. Yo el que tengo es el de la UNAM, pero hay uno del Centro Carbonell. Pues cualquiera de los dos, ¿no? Joel Alberto, adelante, Joel. No te escuchamos. Ahora sí me escucha.
Adelante. Sí, doctor. A propósito del libro que usted está comentando de Jaime Cárdenas, al principio cuando vi el título de la sesión, que es El derecho como argumentación, que coincide con el libro de Atienza, y por el otro lado, el título de Jaime Cárdenas es Argumentación como derecho. Yo creo que sí hay diferencias en la manera de abordar los dos temas. O sea, el tema de la argumentación. En el caso de Atienza, el derecho como argumentación, bueno, me atrevo a hacer ese comentario, no sé qué usted comenta. El derecho como argumentación se refiere a la dimensión argumentativa del derecho, que para mí corresponde a la argumentación jurídica. En tanto que Jaime Cárdenas se refiere a la argumentación como derecho, es más hacia una dimensión más omnicomprensible de lo jurídico, del argumento jurídico, o sea, lo que yo puedo identificar como propiamente como interpretación jurídica. Y como usted sabe, la interpretación es parte o una parte de la filosofía que se conoce como hermenéutica. Entonces, en la especie, el libro de Jaime Cárdenas hace una combinación y nos acerca más hacia la hermenéutica jurídica por la importancia de la interpretación en la argumentación, porque todos argumentamos, pero la importancia de saber argumentar, ¿sí?, con la razón instrumental, de buscar hacia lo razonable y lo útil en el contexto, al final de cuentas, es lo más importante. Yo creo que usted sí cumplió de esta manera con los fines y creo que coincide usted más con la exposición que corresponde a la de Jaime Cárdenas. No quiero también evitar que usted ha hecho referencia también a la interpretación analógica, y yo sí recomiendo un libro que no es de un jurista propiamente, pero que me ha permitido abrir un poco más el panorama de la interpretación. Es un filósofo mexicano, Mauricio Bechó, que habla sobre la interpretación analógica. Yo creo que si estamos hablando de epistemologías, la epistemología esta del sur y es mexicana, ¿sí?, que va más allá hacia el concepto de democracia que vamos en búsqueda de nuestro país. Gracias. Gracias, tienes razón, sí, desde luego mi exposición es mucho más cercana a Jaime, yo me siento más cercano a Jaime, lo cual no es crítica hacia la otra postura, sino que simplemente, bueno, pues uno... Y a Bouchard justamente lo estoy leyendo sobre temas de hermenéutica, y sí, desde luego, a ver, en México hay una escuela formada con Atienza, y está su curso de argumentación, ¿no? O sea, no me lo tomen desde luego como crítica. A mí me parece, pero es una postura absolutamente personal, que digamos, antes que entrarle a Atienza, habría que entrarle a estos otros textos que son, digamos, yo los diría como un paso previo, y empezar a entenderle por allí, y después a lo mejor sí irnos a Atienza, pero vamos, es simplemente una postura personal. Muchas gracias, Joel. Tenemos otra mano levantada, pero creo que es tú mismo en otra ventanita. Muy bien, ¿quién más? Les puse aquí la liga al libro de Esquiaga Ganuzas, que tenemos se llama La argumentación interpretativa en la justicia electoral mexicana. Se me hace muy buen libro, muy, muy práctico. Las recomendaciones que les he hecho es de libros prácticos, insisto. Y ahí lo pueden ustedes bajar o consultar gratuitamente el libro. ¿Alguien más? Bueno, pues les agradezco mucho su presencia en esta sesión. Les deseo que tengan muy buen día y desde luego que concluyan muy exitosamente su diplomado. Muchas gracias, muy buen día. Gracias, doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias.